Esta película la he visto varias veces. Es la película de la extrema derecha. Después de las elecciones en Venezuela, el epicentro de las pruebas que determinan al verdadero, verdadero ganador, se encuentran en las actas de votación. Todos hemos oído hablar de ellas. O bueno, algunos no tan importantes, para nada fundamentales como el Consejo Nacional Electoral, parecen no haber oído absolutamente nada de ellas. Sí, el mismísimo amo y señor de las actas. BBC. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratifica que Maduro ganó las elecciones pero aún no muestra las actas. Infobae. Fraude en Venezuela. Sin mostrar las actas, el CNE chavista ratificó la cuestionada victoria de Nicolás Maduro. Y es que incluso más del 80% de las actas están en la página web que la oposición de María Corina Machado y Edmundo González han habilitado. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que son las actas correctas? ¿Cómo podemos saber si el gobierno, como se ha insinuado, está creando copias falsas de las actas? Tal como lo mencionó incluso un ex vicepresidente de Colombia. De todas formas, spoiler alert, no lo están haciendo y no pueden. O probablemente lo intentaron y se dieron cuenta que no era posible. O algún amigo chino o ruso les dijo que si estaban locos, que les diera el pasaje de vuelta y los dejó tirados. Pero ¿es esto realmente posible? También hemos escuchado que las actas cuentan con un tal hash de seguridad, visa su autenticidad. ¿Qué es este elemento y por qué hace tan difícil la creación de copias falsas? Este es un canal de programación, así que vamos a hablar un poco de ello, por supuesto. Si se trata solo de datos en un papel, ¿no debería ser fácil de falsificar? ¿Acaso no bastaría con poner a una inteligencia artificial o a un grupo de expertos en Excel con una impresora en algún sótano oscuro o en cualquier galpón de esos del SEBIN que usan para no torturar y para no amedrentar y para no asustar a las personas que secuestran y luego, por supuesto, desaparecerlos al más puro estilo de la mafia rusa, o mejor dicho, al estilo del Tren de Aragua o quizá al mejor estilo del gobierno nada dictatorial de Venezuela? ¿Qué son las actas de votación y por qué son fundamentales en las elecciones en Venezuela? Las actas de votación son documentos oficiales que registran el resultado de cada mesa electoral durante las elecciones. En Venezuela, cada mesa de votación genera un acta que incluye detalles claves como número de votos por partido y por candidato, votos nulos y votos en blanco, identificación de la mesa y del centro electoral, firmas de los testigos y miembros de mesa. Esto es muy importante porque asegura que el conteo y el registro fueron observados y aceptados por representantes de los distintos partidos políticos. Vaya, casualidad que el gobierno comenzó a detener, o mejor dicho, secuestrar a los testigos de mesa de Edmundo y María Corina. Diario La Nación. El momento en que se llevaron detenida a María Oropeza, una referente de la oposición en Venezuela. Y quizá el elemento más importante en esta ocasión y el que nos trae de verdad a realizar este video es el hash de verificación. Estas actas son fundamentales porque sirven como la prueba física y verificable de lo que sucedió en cada mesa de votación. En un proceso electoral, las actas son el documento oficial que se utiliza para totalizar los resultados a nivel nacional. Son la base de cualquier reclamo o validación de los resultados. ¿Escuchaste, TSJ? No, es broma. Ustedes de verdad que no escuchan. Y por eso se considera crítico que sean protegidas. ¿Escuchaste, Plan República? Bueno, sigamos. Por supuesto, aparte de protegidas, autenticadas adecuadamente. El papel central de las actas en el proceso electoral significa que cualquier intento de fraude electoral muy serio, decente, poderoso, revolucionario, patria, socialismo o muerte, generalmente debería involucrar algún tipo de manipulación de estas actas. No tan sofisticado como no mostrarlas y desaparecerlas, por ejemplo. Infobae. La última mentira de Diosdado Cabello, aseguró que en Venezuela nunca se publican las actas electorales aunque el chavismo lo hizo en el pasado.
De aquí la importancia del hash y de otros mecanismos de seguridad que aseguran que las actas no puedan ser alteradas sin ser detectadas dichas alteraciones. ¿Qué es un hash y cómo funciona? Un hash es como la huella digital, es un código único que se genera a partir de cualquier tipo de información, como un texto o un archivo, y tiene una longitud fija, sin importar el tamaño del contenido original o del contenido que se usa para generar el hash. ¿Cómo se produce un hash? Cuando hablamos del hash, nos referimos a un proceso matemático que toma un bloque de datos y lo convierte en una cadena de caracteres o en un texto, normalmente en formato hexadecimal, es decir, se usan números del 0 al 9 y las letras desde la A hasta la F. Aquí hay un ejemplo sencillo en Python para ilustrar cómo se genera un hash. No voy a explicarlo mucho porque en el canal de programación tenemos ya varios videos introductorios a la programación para absolutamente cualquiera y para el que quiera entender esto. Este script toma el texto dictadura, lo procesa a través de la función SHA-256, que es el algoritmo descifrado usado para generar el hash, que está en la librería hashlib de Python, y produce un hash que se verá así. Como ven, se parece al código que ustedes ven en la parte final de las actas de votación. Obviamente, si ustedes corren este código, para los que saben cómo hacerlo en su computadora o en cualquier intérprete online de Python, van a obtener exactamente el mismo hash que yo. ¿Para qué sirve un hash? Un hash es determinista. ¿Qué significa esto? Cada conjunto de datos, es decir, de texto usado para generar el hash, producirá un hash único. Incluso un pequeñísimo cambio en los datos originales resultarán en un hash completamente diferente. Y es que, como lo pudieron notar, agregar una sola palabra cambia completamente el hash generado. Pueden probarlo ustedes mismos, desde quitar una letra o cambiarla hasta agregar frases completas. Otra parte importante del por qué es útil un hash es la integridad. Los hash se utilizan para verificar la integridad de los datos. Si el hash es calculado para un conjunto de datos y el hash calculado o generado coincide con el hash original, podemos estar seguros de que los datos no han sido alterados. ¿Cómo se verifica un hash? Verificar un hash es simple, solo necesitamos los datos originales y el hash que supuestamente corresponde a esos datos. Veamos un ejemplo. Tenemos los datos reales, en este caso la frase Maduro dictador, y tenemos el hash conocido. Si generamos el hash para los datos reales, veremos que el hash generado coincide con el hash conocido. Pero ¿qué pasa si usamos otros datos? En este caso, unos datos fraudulentos o falsos. ¿Cuáles serían esos datos? Por ejemplo, Maduro, el pueblo está contigo. Nos damos cuenta que el hash generado es bastante diferente al hash conocido. Y esto nos asegura que los datos que estamos usando para generar el hash no son los datos originales o reales. Lo complicado de tener dos hashes iguales para datos diferentes. Hablemos ahora de lo realmente complicado que sería encontrar dos hashes iguales para dos conjuntos de datos diferentes. Un hash con algoritmo SHA-256, como el que hemos usado en los ejemplos, genera una cadena de 256 bits. Esto significa que hay un 2 elevado a la 256 veces posibles combinaciones de hash, lo cual es un número verdaderamente inimaginable. Lo dejo a ustedes si quieren destruir su cabeza intentando imaginarlo. Vamos a ponerlo en perspectiva. La probabilidad de que dos personas tengan exactamente la huella digital es de aproximadamente 1 en 64.000 millones. Pero la probabilidad de que dos conjuntos de datos diferentes generen el mismo hash es aproximadamente 1 en 10 elevado a la 77. Es decir, un 1 seguido de 77 ceros. No tantos ceros como las cuentas de los jerarcas y familiares o enchufados del gobierno dictatorial de Venezuela. Es más probable que ganes la lotería cada semana durante 1 millón de años que encontrar una colisión de hash por casualidad. Una colisión de hash es la jerga técnica usada para decir que dos hashes coincidan teniendo datos de origen, datos que han sido usados para generar dicho hash diferentes. Es más, si intentas generar varios hash hasta encontrar una colisión usando la fuerza bruta, necesitarías probar un promedio de 2 elevado a la 128
diferentes combinaciones, lo cual es prácticamente imposible con la tecnología actual. Incluso con una supercomputadora capaz de calcular 1000 millones de hash por segundo, llevaría más tiempo que la edad del universo. Como quiero que esto quede claro, veamos más comparaciones para seguirnos poniendo en perspectiva. Sobre el Bitcoin, usando todo el poder de la red de Bitcoin que tenemos a día de hoy, nos tomaría alrededor de 2400 veces la edad del universo encontrar una colisión en el algoritmo que estamos usando, en este caso SHA-256, y es el que usan las máquinas de votación del CNE. El gran colisionador de hadrones tampoco serviría, queda corto. Usemos al universo. Hay más combinaciones posibles en el algoritmo SHA-256 que átomos en todo el universo, al menos conocido, lo que hace casi imposible encontrar una colisión. El poder del hash, el guardián digital en las votaciones. Ahora que entendemos qué es un hash y cómo funciona, veamos cómo se utiliza en el sistema de elección o de votación en Venezuela. Ya sabemos que las actas tienen un hash. También sabemos que un hash es generado o construido a partir de un conjunto de datos. Entonces, ¿qué datos se usan para generar el hash que podemos ver en las actas de votación? Si bien no he podido conseguir de manera exacta todos los datos usados para generar el hash del acta de votación, Lenin, pero entonces no sabes con exactitud y así quieres desprestigiar la revolución bolivariana. ¿Quieres hacernos creer que la revolución intergaláctica hizo fraude? ¿Eres un operador más del imperio, un conspirador agente de la CIA y apátrida entrenado en la cara oscura de la luna? Sigamos. Vale aclarar que quien tiene el algoritmo para generar este hash es el CNE y está incluido en cada máquina de votación. Y cuando hablo del algoritmo, no hablo del algoritmo generador del hash, que es el que ya vimos anteriormente. Más bien me refiero a qué datos y qué tratamientos sobre los datos se realizan para crear la cadena de texto que será usada como semilla por la función SHA-256 para generar el hash. Entonces, asumamos cuáles podrían ser los datos. Los resultados de la votación, número de votos por candidato, votos nulos y en blanco. Identificación del centro y mesa de votación, pues cada centro y cada mesa de votación tienen un código único. Fecha y hora del escrutinio. El momento exacto en el que se cerraron las votaciones, o ese debería ser. Identificadores de cada máquina o de la máquina de votación. Cada una de ellas tiene un identificador único y registros de autenticación. Entonces, según el acta, estos serían los datos. Basándonos en el QR... un momento, ¿qué es un QR? ¿Qué es el QR? ¿De qué estás hablando? Ya estás hablando de cosas que no has explicado. Muy bien, vamos a explicar. ¿Qué es un código QR? Un código QR, o en inglés, Quick Response. I you want, I want. I you do want, I do. Es un código de barras bidimensional que almacena información de manera compacta y puede ser leído fácilmente por cualquier dispositivo con una cámara. En el contexto electoral, los códigos QR permiten verificar rápidamente el contenido de un acta. El acta que vamos a usar para las pruebas la pueden consultar en el siguiente enlace. Dado que la página original del CNE está caída desde el día de las elecciones, fue un grupo de hackers imperialistas que logró conectar la red privada e interna del CNE al internet para luego hackearla. Pero eso sí, hackearla un día después de las elecciones. Vaya dato perturbador. ¿El Confidencial y el culpable es Macedonia del Norte? La teoría de Maduro sobre el fraude electoral. Venezuela ha acusado a Macedonia del Norte de estar detrás de un hackeo que puso en peligro el conteo de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Si quieren un video sobre este tema, solo pídanlo en los comentarios. Ya saben, like y todo eso, y quizá lo haga. Al leer el QR obtendríamos el siguiente texto. Bueno, ¿y qué significan esos números? ¿Acaso estás loco? ¿Que quieres engañar a la gente para legitimar el fraude y al dictador? Habla claro, ¿acaso te paga Elon Musk? Muy bien, los resultados de la mesa electoral están dentro del texto que tiene el código QR. Lo primero que podemos ver en el código QR es el código del centro. Ahora sí tenemos los votos por candidato. Cabe recalcar que no aparece la sumatoria de los votos del candidato, sino que aparecen los votos de cada candidato separados por cada
uno de los partidos políticos que respaldaron o que fueron coaccionados para aparecer en el tarjetón con la cara de cada uno de los candidatos. El País, el tarjetón para las elecciones presidenciales de Venezuela, la cara de Maduro aparece 13 veces y la de su principal rival solo 3. Esos son los valores que podemos encontrar en el código QR. Pero también para poder generar el hash tenemos otros datos adicionales que no están en el código QR pero que sí están en el acta, como la fecha del escrutinio y los votos válidos. Al concatenar los datos en el mismo orden en que fueron apareciendo, con este texto generaremos un hash, es decir, este texto sería la semilla para generar el hash. Este sería el hash denominado como el hash de verificación del acta. Ahora supongamos que queremos quitar 10 votos a Edmundo González y dar esos mismos votos a Nicolás Maduro. Pues bien, si hacemos eso obtendríamos un hash totalmente diferente, haciendo clara y evidente la manipulación. Vamos terminando que llegó Me están persiguiendo, amigo. Me están buscando, me están persiguiendo. Haceme caso. el SEBIN. Aunque teóricamente sería posible intentar crear actas semifalsas, las barreras técnicas, logísticas y legales. Bueno, en Venezuela la palabra legal o el significado de la palabra legal podría ser asociada a un acto de odio fascista, terrorista y leninista, beisbolista, transformista quizás. Hace que sea un proceso extremadamente difícil y riesgoso. La robustez del algoritmo de cifrado del hash combinada con la necesidad de conocer todos los datos específicos utilizados para generar el hash, asegura que cualquier intento de fraude sería altamente detectable. Esta es la razón, y aquí estoy especulando, pero estoy 99.9% seguro, por la cual el gobierno nunca mostró las actas. Presidente, ¿trajo las actas? Bien, ahora el turno es para... No, mentira, yo no soy calvo. Guiño, guiño. Pregunten en los comentarios si van a insultar, los denuncio con YouTube, a menos de que sea un buen insulto. Dejen su socialista y revolucionario like, compartan, y si eres zurdo, no te preocupes, el hash no tiene orientación ideológica. Abrazos.